todos, bienvenidos a Activa Motor, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más. Yo soy Quique León y esta vez vamos a hablar de un tema que nos toca porque hace poco compramos un coche de ese segmento, ¿no? Y vamos a centrar quizás esta pregunta en ese coche. Pero en realidad, hablando de pros y contras de comprarse un descapotable, si queréis compraros un descapotable, queréis disfrutar de un descapotable, pues comprároslo. Vale, pero es cierto que comprarse un descapotable tiene, sus ventajas y sus inconvenientes, y dentro de este mundo de las pruebas en las que llevo inmerso varios años, en las que he probado varios descapotables, y dentro de la experiencia de haber comprado un BMW Z3 Cabrio, ¿no?, el descapotable, porque también lo hay coupé, vamos a rescatar o vamos a completar una lista de ventajas e inconvenientes de comprarse un coche sin techo, ¿no? Y dentro de las ventajas, la más obvia, lógicamente, y la que, todos pensáis a la hora de cuando compráis un descapotable, y es en la exclusividad de tener un descapotable, ¿no? Bueno, no todo el mundo puede permitirse un descapotable, la mayoría de coches que ves por la calle son de techo cerrado, y lógicamente comprarse un descapotable es comprarse una joya exclusiva y que normalmente tiene un enfoque deportivo o puro de la conducción interesante. Es cierto que hay coches de todo tipo, lógicamente hay descapotables de todo tipo, hablamos de descapotables que puedes usar a diario, descapotables que prácticamente no sabrías que son descapotables si no abres la capota porque tienen techo cerrado, techo duro, perdón, y están muy bien conseguidos, a no ser que seas un aficionado y seas un amante de los coches, sabrás por la silueta y demás y por ciertos detalles que es un Cabrio, lógicamente. Es cierto que se pueden utilizar a diario y que son coches prácticos, ¿no?, entre comillas. Pero normalmente un descapotable lo compramos para disfrutarlo en el ocio, disfrutarlo los fines de semana, tenerlo como segundo, como tercer coche, y eso pues lo enfoca a un lado más puro, ¿no?, a un lado más de cuando subimos al coche disfrutamos de la conducción y no nos importa nada. Y en ello entra otra ventaja, que es la sensación de estar conectados con la carretera, que nuestros sentidos están súper activados, prácticamente todos menos el gusto, aunque una vez vayamos rodando kilómetros seguro que también el gusto empieza a disfrutar. Pero bueno, lógicamente no llevar techo, la sensación, llevar un buen motor y escucharlo más nítidamente, el tacto, la vista, todo se activa, todos los sentidos disfrutan más. Llevar un descapotable, llevarlo por un puerto de montaña con un gran paisaje es muy estimulante, es un placer que todos debéis disfrutar alguna vez. Si os gustan los coches, sois amante de los coches, tenéis que disfrutarlo alguna vez. Ese motor rebotando, ¿no?, entre las laderas, entre las montañas, es una gran experiencia y lógicamente es una gran ventaja de llevar un descapotable. En nuestro caso, en el BMW Z3 llevamos un motor de 4 cilindros, 1.9, y es un motor que suena bonito, pero que lógicamente echamos de menos quizás un motor de 6 cilindros en los que disfrutaríamos verdaderamente de un gran sonido, ¿no? Y a pesar de que hablamos de un 4 cilindros de apenas 1,9 litros y 120 caballos, el sonido que está a flor de piel en un descapotable, pues también invita a seguir disfrutando de él. Y hablando del Z3, otra de las ventajas, siempre contextualizando, ¿no?, y hablando de este Z3, es un coche corto y un coche que podemos aparcar prácticamente en cualquier sitio. Tiene un capó largo, y hay a veces, como vamos muy retrasados, que no nos damos cuenta del capó tan largo que tenemos y podemos tener un susto, podemos rozarlo. Pero sí es cierto que es un coche pequeño, ¿no?, entonces podemos aparcarlo en cualquier sitio y pues otra ventaja. El descapotable es perfectamente utilizable en invierno, en otoño, cuando la temperatura no es tan agradable,
pero un día soleado, como por ejemplo el que tuvimos hace unos días, en la que la temperatura era quizás de 9-10 grados, era muy agradable conducir. Porque es cierto que en nuestra tierra, en donde estamos, tenemos la sede de Estrada Motor, que es al sur de Extremadura, hace mucho calor en verano, y con el sol pegando en pleno agosto y sin capota, es difícil conducir ni tan siquiera 10 kilómetros. Y hablando de la última ventaja, y nos metemos ya en las desventajas, es sobre su precio. Su precio no es tan alto como parece. Lógicamente, si nos compramos un Porsche 718 Spider, pues la factura será alta, pero si elegimos un descapotable asequible y perfectamente utilizable, y el descapotable, el Roadster más vendido de la historia, que es el Mazda MX-5, nos tenemos cuenta que por unos 25.000 euros lo podemos tener. Un compacto con un equipamiento interesante ronda ese precio, por lo que no son tan caros como parece. Por supuesto, una de las principales desventajas, contextualizando otra vez y montados en el BMW Z3, es que en este caso tenemos un biplaza. Lógicamente tenemos limitación en plazas y en espacio. Normalmente también tenemos limitaciones en espacio, tanto en el interior, el habitáculo, como en el maletero. En el caso del Z3 esto no es así. La capota se recoge antes del baúl, pero normalmente una vez que destapamos el coche perdemos habitabilidad y perdemos unos litros en el maletero, que lógicamente hay que destacarlo y es interesante señalarlo. Igualmente hablamos de que un descapotable no tiene la rigidez estructural, tampoco tiene el aislamiento que tiene un coche de techo cerrado, un coupé, por ejemplo. Sí es cierto que hay coches de techo duro, no techo de lona, como tiene nuestro Z3, que en los últimos años ese nivel de aislamiento está prácticamente al nivel de un coche de carrocería cerrada, pero lógicamente no será nunca igual. Hablando de capota, el BMW Z3, por ejemplo, tiene una capota de lona. Eso es una desventaja importante en el apartado de seguridad. No podemos estar tan tranquilos cuando aparquemos nuestro coche como si tuviéramos un descapotable de capota dura o un coche de carrocería cerrada, por el vandalismo y por la posibilidad de que nos rajen la capota. Al final es una capota de lona. Otra desventaja quizás añadir, aunque claro, siempre tenemos, como decimos, que contextualizar el coche que estamos comprando y lo que queremos hacer con él. Pues es cierto que el consumo no es demasiado alto, pero tampoco es bajo. Hablamos de un motor gasolina de 4 cilindros, no hablamos de los 6 cilindros, de 1,9 litros, 118 caballos, pero sí es cierto que es un motor gastoso, sobre todo si queremos exprimir y realmente disfrutar de la potencia que tiene. Pero en el mercado hay muchos descapotables diésel si queremos hacer muchos kilómetros, teniendo en cuenta que la mayoría de veces compraremos un descapotable para disfrutar y lo elegiremos en una versión, en una motorización gasolina o más enfocada a una conducción más deportiva, ¿no? A mí particularmente ha habido dos descapotables que me han robado el corazón. Z3 me encanta, pero sí es cierto que conducir un 911 Turbo Cabrio ha sido una gran experiencia por todo eso de lo que hemos hablado. También me enamoró conducir un BMW 325i, del que os dejamos aquí el vídeo, que también fue una gran experiencia. Conducir un descapotable, como os digo, es algo que tienes que hacer si te gustan los coches. Quizás no te gusta la experiencia, quizás no te gustan los descapotables, quizás no decides tener uno de ellos, no te lo puedes permitir o simplemente no quieres. Para mí no es uno de mis coches favoritos, pero sí acepto que es una experiencia prácticamente única. Hay muchas más ventajas y más inconvenientes. Contadnos vuestra experiencia con coches descapotables. Pronto lanzaremos un vídeo en el que explicaremos una cosa interesante de la capota del Z3. Y nos despedimos aquí pidiéndonos que os suscribáis, pidiéndonos que nos ayudáis en esta segunda temporada que arrancamos, que nos hacéis fuerza y nos vemos en el siguiente vídeo.